Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase sobre la inmunobiología de los linfocitos T, en que veremos sus aspectos esenciales, su desarrollo y cómo nos protegen, como parte de la inmunidad adaptativa. Para comenzar, quiero que pensemos en una limitación importante de los anticuerpos. Los anticuerpos son muy útiles cuando el antígeno está fuera de las células. Por ejemplo, una toxina bacteriana, una bacteria extracelular o un virus libre antes de entrar a una célula. Sin embargo, muchos patógenos no permanecen afuera. Los virus, por ejemplo, entran a las células y usan su maquinaria para replicarse. Algunas bacterias también pueden sobrevivir dentro de células, y las células tumorales pueden expresar proteínas alteradas en su interior. Entonces aparece un problema. ¿Cómo sabe el sistema inmune que una célula está infectada o alterada si el antígeno está dentro de ella? Los anticuerpos no pueden entrar a revisar el citoplasma de cada célula. Ahí es donde los linfocitos T se vuelven fundamentales. Los linfocitos T permiten vigilar indirectamente el interior celular. No reconocen el patógeno completo, sino fragmentos de proteínas que las células presentan en su superficie. Esta idea la vamos a profundizar después cuando hablemos de presentación antigénica y moléculas de MHC. Por ahora, lo importante es que recuerden esto. Los linfocitos T existen porque el sistema inmune necesita una forma de detectar amenazas que no están libres en los líquidos corporales, sino escondidas dentro de células. En este bloque veremos las generalidades de las funciones de los linfocitos T. Estimados estudiantes, ahora que hemos revisado cómo los linfocitos B actúan como fábricas de anticuerpos para neutralizar amenazas que flotan libres en nuestros líquidos corporales, debemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando el enemigo, como un virus, ya ha invadido el interior de nuestras células y los anticuerpos no pueden alcanzarlo? Aquí es donde entra en acción el brazo celular de la inmunidad adaptativa, los linfocitos T. Lo primero y más importante que deben grabar en su mente hoy es que los linfocitos T no producen anticuerpos. Su forma de trabajar es el combate cuerpo a cuerpo. Ellos interactúan directamente con otras células para coordinar la respuesta, matar a la célula infectada o regular la batalla. Para organizar este trabajo, el ejército de linfocitos T se divide en 4 grandes escuadrones, como pueden ver en la tabla de la diapositiva. Empecemos con los linfocitos TCD8+, o citotóxicos. Son los asesinos tácticos del sistema. Imaginen que una célula de nuestro epitelio respiratorio es secuestrada por el virus de la influenza y se convierte en una fábrica de virus. El linfocito T CD8 detecta esta célula alterada y le inyecta proteínas letales obligándola a autodestruirse. Al matar a la fábrica, cortamos la infección de raíz. Luego tenemos a los linfocitos TCD4 o cooperadores. Estos son los generales del ejército. No matan patógenos directamente, sino que usan señales químicas llamadas citocinas para dar órdenes. Si un macrófago se come a una bacteria muy resistente y no puede digerirla, el linfocito CD4 se le acerca y le da la orden química de volverse hiperactivo y destructivo. De igual manera, el CD4 es el que le da permiso al linfocito B para que empiece a producir anticuerpos. El tercer grupo son los linfocitos T reguladores, o TREG. Toda guerra causa daño colateral. Si la respuesta inmunitaria contra una infección no se frena a tiempo, la inflamación destruirá nuestros propios órganos. Los TREG son los mediadores de paz. Su trabajo es calmar a los CD4 y CD8 una vez que el patógeno fue eliminado, y además evitan que ataquemos a nuestras propias células sanas, previniendo enfermedades autoinmunitarias. Finalmente, los linfocitos T de memoria. Tras sobrevivir a la primera infección, un pequeño grupo de estas células se retira a descansar, pero se mantienen alerta durante años o décadas. Gracias a ellas,
Si el mismo virus intenta infectarnos por segunda vez, o si nos hemos vacunado contra él, estas células responden tan rápido que erradican la amenaza antes de que sintamos un solo síntoma de la enfermedad. En conclusión, recuerden siempre nuestra idea fuerza de hoy. Los linfocitos T no producen anticuerpos, coordinan, regulan o destruyen. Estimados estudiantes, en esta diapositiva abordaremos un concepto dinámico fascinante. Muchas veces pensamos en las células del cuerpo como entidades con un trabajo estático desde que nacen hasta que mueren. Los linfocitos T no son así. Cambian de identidad, de función y de estado según su historial de activaciones. No son células distintas, sino diferentes capítulos en la vida de un mismo clon celular. Todo comienza con el linfocito T virgen. Como su nombre indica, es una célula madura y lista para la acción, pero que no tiene experiencia. Jamás ha visto a su enemigo. Su trabajo es patrullar pacíficamente por los ganglios linfáticos, esperando. Para que esta célula despierte, necesita encontrarse con su antígeno específico y recibir potentes señales de coestimulación por parte de una célula dendrítica. Una vez que recibe estas señales de alarma, ocurre la magia de la respuesta adaptativa, la proliferación y diferenciación. El linfocito T virgen entra en división celular masiva, lo que llamamos expansión clonal, y se transforma en un linfocito T efector. El linfocito efector ya no patrulla de forma pacífica. Abandona el ganglio y migra hacia los tejidos infectados. Si es un CD4+ efector, comenzará a producir citoquinas para coordinar a otras células como macrófagos o linfocitos B. Si es un CD8+ efector, se convertirá en un asesino que eliminará células infectadas por virus. Es el soldado en el campo de batalla. Pero, ¿qué sucede cuando ganamos la guerra y el antígeno desaparece? Mantener a millones de linfocitos efectores activos y hambrientos sería un desperdicio de energía y un riesgo para los tejidos sanos. Por lo tanto, ocurre la contracción de la respuesta, donde casi el 95% de los linfocitos efectores muere por apoptosis. Sin embargo, los pocos afortunados que sobreviven se transforman en nuestro tercer estado, el linfocito T de memoria. Estas células de memoria son los veteranos de guerra. Persisten durante años o incluso décadas. Gracias a ellas, si ustedes vuelven a respirar el mismo virus 5 años después, o si se enfrentan al patógeno real tras haber recibido una vacuna, las células de memoria responderán tan rápido y con tal intensidad que la infección será eliminada antes de que tengan el menor síntoma. Por lo tanto, la gran conclusión de esta lámina es que la memoria inmunológica, la propiedad central y más valiosa de la inmunidad adaptativa, es el resultado directo del cambio de estado del linfocito. Ahora, en esta sección, veremos cómo funciona el receptor fundamental de los linfocitos T, el TCR. Estimados estudiantes, en esta diapositiva vamos a presentar a la molécula que le da identidad al linfocito T, su receptor de antígeno, conocido mundialmente como el TCR. Si hacemos una analogía con lo que ya conocemos de la inmunidad humoral, el TCR cumple en el linfocito T el mismo rol equivalente que el BCR cumple en el linfocito B. Es su antena para reconocer al antígeno de manera específica. Sin embargo, hay una diferencia funcional inmensa. Cuando el linfocito B se activa, se convierte en una fábrica que libera sus receptores a la sangre en forma de anticuerpos solubles. El linfocito T, en cambio, no hace esto. Su TCR jamás se secreta, permanece siempre anclado de forma permanente a su membrana celular. Esta antena es extremadamente diversa en la población de linfocitos. Cada linfocito T que madura en el timo, y por ende cada clon que deriva de él, tiene un TCR particular, diseñado para encajar con una única estructura. Por eso decimos, y quiero que lo recuerden como el mensaje clave de hoy, que el TCR es lo que define la especificidad del linfocito T. Ahora bien,
aunque este receptor es brillante para detectar a su enemigo, generalmente en forma de un péptido montado sobre una molécula del MHC, como veremos más adelante, estructuralmente es incompleto. El TCR es muy bueno reconociendo, pero es mudo hacia adentro de la célula. Para poder transmitir la señal de alerta hacia el núcleo celular, necesita apoyarse en un equipo de moléculas que siempre lo acompañan. A este equipo lo llamamos el complejo CD3. El TCR reconoce, el CD3 señaliza. Entender la naturaleza de este receptor, que está pegado a la membrana y que requiere ver el antígeno en la superficie de otra célula, es fundamental. Es la base que nos permitirá comprender en nuestras próximas clases cómo ocurre la selección clonal, por qué necesitamos la presentación antigénica y cómo se orquesta una respuesta celular. Estimados estudiantes, en la diapositiva anterior dejamos claro que el TCR es la molécula que le otorga su identidad y especificidad a cada linfocito T. Ahora bien, la forma en que esta antena reconoce a su enemigo es totalmente distinta a lo que vimos con los linfocitos B. Un anticuerpo o un BCR funciona como un escáner de superficies. Puede ver a una bacteria entera, a un virus nadando libremente por la sangre o a una toxina en su forma tridimensional original, y unirse a ellos directamente. El linfocito T, en cambio, es ciego ante estos peligros extracelulares. Si ustedes ponen un virus intacto frente a un linfocito T, su TCR no reaccionará. El TCR no reconoce antígenos libres ni patógenos completos. Para que el linfocito T se active, necesita que otra célula del cuerpo atrape al microbio, lo introduzca en su interior, lo triture en pequeños fragmentos lineales, que llamamos péptidos, y se los ofrezca en la superficie. Pero no se los puede ofrecer de cualquier manera. Debe exhibirlos sobre una vitrina molecular especializada. Esta vitrina es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC. Por lo tanto, lo que el TCR realmente ve y reconoce es una estructura combinada, el complejo formado por el péptido extraño y la molécula MHC propia. ¿Por qué la evolución diseñó un sistema tan complejo? Porque es la única forma que tiene el sistema inmunitario de saber qué está ocurriendo dentro de nuestras células. Pensemos en un virus. Una vez que el virus entra a una célula epitelial, los anticuerpos que están en la sangre ya no pueden alcanzarlo. Pero gracias a que la célula está obligada a triturar una parte de las proteínas virales y exhibirlas en esta vitrina MHCE en su superficie, el linfocito T que patrulla por fuera puede asomarse, detectar la alteración intracelular y destruir la fábrica de virus. Entender que el linfocito T solo ve fragmentos presentados es la llave maestra de nuestra asignatura. Este concepto será fundamental para nuestras próximas clases, donde descubriremos cómo funciona esta maquinaria de presentación antigénica y cómo el uso de diferentes vitrinas, MHC de clase 1 o MHC de clase 2, decidirá si se despierta un linfocito T citotóxico CD8+, o un linfocito T cooperador CD4+. Estimados estudiantes, en nuestras diapositivas anteriores dejamos muy claro que el TCR es la molécula que define la especificidad del linfocito T y que su trabajo consiste en reconocer la vitrina que le ofrece la célula presentadora, es decir, el complejo péptido MHC. Sin embargo, hoy debemos hacer una distinción biológica fundamental. Reconocer al antígeno no es lo mismo que activar a la célula. Imaginen que el TCR es una antena receptora en el techo de una casa. Es excelente para captar la señal del exterior, pero sus cables hacia adentro de la casa son tan cortos que ni siquiera cruzan el techo. Las cadenas alfa y beta del TCR pueden unirse con gran precisión al antígeno, pero son prácticamente mudas hacia el interior del linfocito T. No tienen cómo avisarle al núcleo que han encontrado al enemigo. Para que la información llegue al interior, el TCR necesita asociarse con un equipo de transmisión permanente. Estas moléculas asociadas son las proteínas del complejo CD3 y un par de proteínas largas llamadas cadenas Z. Juntas forman el complejo TCRCD3.
Las colas de CD3 y Z, que cuelgan hacia el citoplasma, contienen unas regiones ricas en un aminoácido llamado tirosina. A estas regiones las llamamos motivos ITAM. ¿Cómo funciona este sistema? Cuando el TCR encaja perfectamente con su complejo péptido MHC, ocurre un cambio en la membrana. Proteínas quinasas del linfocito se acercan y le agregan grupos fosfato a los ITAM de C, D3 y Z. Ese evento de fosforilación es el interruptor de encendido. Los ITAM se convierten en plataformas de acoplamiento que inician una gran cascada de señalización intracelular. Aunque no profundizaremos hoy en los nombres de todas las moléculas de la vía, deben saber que este despertar intracelular es lo que le ordena al núcleo del linfocito T activarse, producir la hormona de crecimiento IL-2, multiplicarse para formar un ejército clonado y diferenciarse en su versión efectora. En resumen, quédense con esta frase para conectar la estructura con la función. El TCR es el lector del antígeno. CD3 y Z son el sistema de transmisión de la señal. Estimados estudiantes, hasta ahora hemos hablado del TCR como si fuera una sola entidad universal, pero debemos hacer una aclaración importante. No todos los linfocitos te ven el mundo a través del mismo tipo de lente. Existen dos grandes tipos de receptores T, que definen a dos linajes celulares distintos, el TCR alfa beta y el TCR gamma delta. Hablemos primero del TCR alfa beta. Este es el receptor estrella de nuestro curso y de la inmunidad adaptativa clásica. Más del 95% de los linfocitos T que circulan por nuestra sangre y que patrullan nuestros ganglios linfáticos utilizan este receptor. Si un linfocito T es CD4 o CD8, es casi seguro que porta un TCR alfa beta. Estos linfocitos son fuerzas de élite. Son muy específicos. Reconocen únicamente péptidos que les son presentados en las vitrinas de las moléculas MHC. Requieren días para activarse, proliferar y diferenciarse, pero a cambio nos dejan una memoria inmunológica invaluable. Por otro lado, tenemos a una población minoritaria, rebelde y fascinante, los linfocitos TCR gamma delta. Si les sacamos sangre hoy, encontraremos muy pocos de estos linfocitos. Sin embargo, si miramos en las barreras de nuestro cuerpo, como el epitelio del intestino, la piel o las vías respiratorias, los encontraremos en gran abundancia. Los linfocitos T gamma delta actúan como guardias de frontera o patrullas de vigilancia rápida. No necesitan que una célula dendrítica les prepare meticulosamente un péptido en un MHC clásico. Su receptor gamma delta puede detectar directamente señales de peligro, como moléculas de estrés que expresan las células epiteliales cuando sufren daño, o ciertos antígenos extraños como fosfatos producidos por las micobacterias. Al responder casi de inmediato, nos demuestran que la frontera entre la inmunidad innata, rápida y preprogramada, y la adaptativa, lenta y específica, no es una barrera absoluta, sino un continuo biológico. Sin embargo, para propósitos de entender las grandes respuestas contra infecciones virales, bacterianas sistémicas y la base de las vacunas, el resto de nuestras clases se enfocará en el linfocito T convencional. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando digamos TCR, nos estaremos refiriendo al TCR, alfa beta. En esta sección veremos cómo se genera el TCR de los linfocitos T. Estimados estudiantes, en las diapositivas anteriores analizamos cómo es la estructura del TCR y qué es lo que reconoce. Pero ahora nos enfrentamos a un problema matemático y biológico fascinante: el problema de la diversidad. Pensemos en esto. En la naturaleza existen millones, quizás miles de millones, de antígenos diferentes entre todos los virus, bacterias, hongos y parásitos. Para defendernos, nuestro sistema inmune necesita linfocitos T capaces de reconocer a cada uno de ellos. Sin embargo, el genoma humano entero tiene apenas unos 20.000 genes. Matemáticamente, es imposible que tengamos guardado un gen completo, de principio a fin, para cada TCR posible. No hay espacio suficiente en nuestro ADN. Entonces, ¿cómo generamos millones de receptores diferentes con tan poco material genético? El sistema inmunitario resolvió esto con una estrategia brillante. No guarda receptores enteros, guarda piezas. Durante el desarrollo del linfocito T en el timo,
la célula toma segmentos génicos separados y los mezcla, como si armara una combinación única a partir de piezas de Lego disponibles. A este proceso lo llamamos recombinación V de J. Aquí hay un concepto que es, probablemente, una de las ideas más elegantes de toda la inmunología. La célula T arma su receptor antes de que el individuo se exponga al antígeno. Esto significa que el repertorio de linfocitos T se construye a ciegas y preexiste a la infección. Cuando un virus entra en el cuerpo, no le enseña a la célula T cómo fabricar un receptor. El virus simplemente busca y selecciona al clon celular, que, por azar, ya tenía el TCR adecuado esperándolo. Esta capacidad de generar combinaciones aleatorias nos da una defensa casi infinita, pero tiene un precio. Al armar receptores al azar, inevitablemente se crearán linfocitos T con TCRS autorreactivos, es decir, receptores que atacarán a nuestros propios órganos. Por eso, tras generar esta diversidad, el timo tendrá que someter a las células a una estricta selección para evitar la autoinmunidad. Para entender exactamente cómo el ADN se corta y se pega para construir esta increíble diversidad, en la próxima diapositiva revisaremos a fondo el mecanismo de la recombinación VDJ. Estimados estudiantes, en la diapositiva anterior dejamos planteada una gran interrogante. El sistema inmunitario necesita reconocer millones de antígenos, pero nuestro genoma es demasiado pequeño para tener un gen completo e independiente para cada TCR posible. ¿Cómo lo soluciona la biología? La respuesta está en la pantalla, construyendo los genes del TCR a partir de piezas o segmentos separados. Para que lo entiendan fácilmente, imaginen que nuestro genoma es como un diccionario con un número limitado de palabras. Si tomamos diferentes palabras al azar y las unimos, podemos armar millones de frases distintas. El linfocito T hace exactamente lo mismo con su ADN, en un proceso llamado recombinación VDJ. Toma un segmento V, variable, un segmento D, diversidad, y un segmento J, de unión o joining, y los empalma para formar la región variable del receptor, que es precisamente la antena que determinará qué antígeno podrá reconocer esa célula. A este bloque se le suma el segmento C, que aporta la región constante estructural que ancla el receptor a la membrana. Este asombroso trabajo de cortar y pegar el ADN es iniciado por unas tijeras moleculares muy especializadas, las enzimas RAC1 y RAC2, que solo se expresan en los linfocitos. Hay un concepto fundamental que no deben olvidar. Este reordenamiento del ADN ocurre durante el desarrollo temprano del linfocito T en el timo, mucho antes de que aparezca cualquier infección en el cuerpo. Por lo tanto, cuando un virus nos infecta, el antígeno viral no crea ni enseña a la célula cómo hacer su receptor. El virus simplemente selecciona al clon del linfocito T que, gracias a esta mezcla aleatoria de segmentos V, D y J, ya tenía el TCR perfecto para reconocerlo. Ahora que entendemos la lógica general de este ensamblaje, en nuestras próximas diapositivas haremos un zoom para ver exactamente cómo se arma primero la cadena beta y luego cómo se completa el receptor armando la cadena alfa. Estimados estudiantes, en la diapositiva anterior explicamos que el sistema inmunitario construye la diversidad de sus receptores, mezclando piezas genéticas mediante la recombinación V de J. Ahora veremos cómo aplica esto exactamente el linfocito T cuando llega al timo. La vida del linfocito T en desarrollo depende de pasar exámenes. Su primera gran prueba es lograr construir la cadena beta de su receptor. Esta cadena es compleja porque utiliza tres tipos de bloques, los segmentos V, D y J. Por lo tanto, no se arma de una sola vez. Imaginen que están construyendo un tren. Primero enganchan el vagón del medio, el segmento D con el furgón de cola, el segmento J. Una vez que la unión de J está lista, recién ahí traen la locomotora, el segmento V, y la unen al resto, formando el bloque completo V de J. Como estas uniones se hacen cortando y pegando ADN al azar, muchas veces el código se arruina y la célula no logra fabricar la proteína. Pero si el reordenamiento mantiene un marco de lectura correcto, decimos que fue productivo y la célula logra fabricar una cadena beta funcional. Sin embargo, tener una cadena beta no basta. Hay que probar que sirve. Como el linfocito todavía no ha fabricado la otra mitad de su receptor, la cadena alfa,
el timo le presta una rueda de repuesto. Esta es una proteína sustituta llamada pre-T-alfa. La nueva cadena beta se ensambla con esta pre-T-alfa y con el complejo C de 3 para formar un receptor de prueba, el pre-TCR. Aquí ocurre lo que llamamos la selección beta. El pre-TCR funciona como un riguroso punto de control de calidad. Si el receptor se ensambla bien, envía una señal de victoria al núcleo del linfocito indicándole: sobrevive, multiplícate y pasa a la siguiente fase. Además, le ordena apagar las enzimas recombinasas para que no intente armar otra cadena beta distinta, garantizando que esa célula sea específica. Si, por el contrario, la cadena beta no sirve y el pre-TCR no se forma, la célula no recibe esta señal de supervivencia y muere por apoptosis. Esto nos deja una profunda lección biológica. La generación de diversidad extrema siempre exige un estricto control de calidad. Estimados estudiantes, en la diapositiva pasada vimos que la cadena beta constituyó el primer gran punto de control en el desarrollo del linfocito T. Si la célula lograba pasar ese examen, su recompensa era recibir fuertes señales a través del pre-TCR para sobrevivir, multiplicarse y avanzar en su maduración. Después de esta rápida división celular, los timocitos encienden la expresión de ambos correceptores a la vez, transformándose en células doble positivas, CD4 positivo, CD8 positivo. Llegados a esta etapa, la célula debe completar el trabajo. Necesita construir la otra mitad de su receptor. Para ello, reactiva sus tijeras moleculares, las enzimas RAGE, y comienza a reordenar el gen de la cadena alfa. Hay un detalle estructural clave que diferencia a esta cadena de la cadena beta. El locus genético de la cadena alfa no tiene segmentos D. Es por esto que su ensamblaje es más sencillo, realizando únicamente una recombinación VJ, es decir, toma un segmento variable y lo une directamente a un segmento de unión. Cuando el timocito logra armar una cadena alfa funcional y la sintetiza como proteína, esta se asocia inmediatamente con la cadena beta, que la estaba esperando. Y aquí ocurre la magia. Ambas cadenas se unen para formar el TCR alfa beta completo. Como aprendimos antes, este receptor no puede ir solo a la superficie, por lo que se asocia al complejo CE3 y migra a la membrana del timocito. El resultado de este paso es monumental. La cadena alfa completa la especificidad antigénica del linfocito T. El soldado tiene por fin su antena detectora única y definitiva. Sin embargo, el hecho de tener un receptor completo no significa que el linfocito esté listo para graduarse e ir a la sangre. Al contrario, ahora que el timocito doble positivo tiene su receptor, el timo necesita probarlo. ¿Es este receptor capaz de interactuar con nuestras propias moléculas presentadoras? ¿O es, por el contrario, peligroso porque ataca muy fuerte a nuestros propios órganos? Para responder esto, el timocito deberá enfrentarse a la prueba máxima, los procesos de selección positiva y negativa, que es justamente lo que veremos en nuestro próximo bloque. Estimados estudiantes, en las láminas previas hemos visto cómo las cadenas alfa y beta de nuestro TCR se van ensamblando etapa por etapa mediante la recombinación de segmentos génicos. Sin embargo, si la diversidad del sistema inmunológico dependiera únicamente de combinar las pocas piezas V, D y J que heredamos, nos quedaríamos cortos frente a la infinidad de patógenos que existen. La diversidad del TCR no surge solo de elegir distintas piezas, sino de cómo alteramos las uniones entre ellas. Veamos a los protagonistas moleculares de este proceso. Primero tenemos a las enzimas RAG1 y RAG2. Ellas son los ingenieros estructurales. Reconocen las señales en el ADN, cortan los segmentos elegidos y los preparan para unirlos. El hecho de poder elegir al azar entre múltiples segmentos V, D y J nos da lo que llamamos diversidad combinatoria. Es como armar diferentes frases, combinando palabras de un diccionario pequeño. Pero la verdadera magia ocurre en el momento de pegar esas piezas. Al unir un segmento con otro, el corte del ADN queda expuesto. En este punto, las células pueden perder letras, nucleótidos, por la acción de enzimas que mastican los bordes. Pero lo más asombroso es la entrada de una enzima constructora exclusiva de los linfocitos, la TDT. La enzima TDT toma nucleótidos al azar y los agrega de la nada en la unión.
insertando material genético que no venía en los planos originales de la línea germinal. A esto le llamamos diversidad de unión y multiplica matemáticamente las opciones de receptores a miles de millones. Desde el punto de vista de la proteína estructural, toda esta ensalada de letras aleatorias en las uniones va a codificar para la región CE de R3 del receptor. Y esto es biológicamente perfecto, porque la C de R3 es justamente el lazo central de la antena del TCR que va a tocar de forma directa al péptido enemigo presentado en el MHC. Ahora, piénsenlo con lógica clínica. Si nuestro cuerpo le da a la enzima TDT permiso para inventar letras y crear receptores al azar, el resultado será una capacidad de reconocimiento gigantesca, pero muy peligrosa. Al inventar secuencias, es estadísticamente inevitable que generemos linfocitos T cuyos receptores reconozcan de manera perfecta a nuestro propio páncreas o a nuestro propio tejido nervioso. Esta es la razón de ser del timo. Generamos diversidad extrema primero, pero pagamos el precio del riesgo de autoinmunidad, lo que justificará el riguroso proceso de selección tímica que revisaremos a continuación. Immunoglobulin genes are composed of separated segments of DNA that become joined together by a process called somatic recombination to make a functional gene. In heavy chain genes, there are three gene segments: the variable, or V segment, a diversity, or D gene segment, and the joining, or J segment. Light chain genes, such as those shown here, have only two gene segments, the V and the J segments. Gene segments that can be recombined have specific sequence motifs adjacent to them, called recombination signal sequence, or RSS motifs. A protein complex containing the products of the recombination activator genes, RAG1 and RAG2, binds specifically to the RSS motifs, in this example flanking a V gene segment and a J gene segment. The individual gene segments, to whose flanking RSS motifs the RAG protein complexes bind, are selected at random from a number of copies present at each gene locus. The RAG protein complexes bring together the gene segments to be recombined and cleave the DNA exactly at the junction of the gene segment and its adjoining RSS motif. The cleavage creates a hairpin of DNA at the end of the gene segments and double-stranded breaks at the ends of the RSS motifs. Additional proteins, DNA-dependent protein kinase, COO, Artemis, and a dimer of DNA ligase and XRCC4 are incorporated into a large complex with the RAG proteins. These RSS ends are joined, forming what is called the signal joint, to create a closed circle of DNA that plays no further role in the recombination process. The DNA hairpins at the ends of the gene segments are then cleaved. An additional enzyme, terminal deoxynucleotidyl transferase, or TDT, is recruited and adds additional nucleotides to the ends of the DNA strands. The other enzymes in the complex ligate together the two ends of the gene segments, completing the recombination process. A lo largo de este bloque hemos analizado cómo la recombinación V de J, ayudada por las enzimas RAG, la TDT y la diversidad de unión, permite ensamblar la cadena alfa y la cadena beta de nuestro TCR. El resultado de este sofisticado corte y pegado de genes es la generación de un repertorio gigantesco de millones de linfocitos T, cada uno portando un receptor único. Esta diversidad nos otorga una ventaja defensiva colosal. Significa que, hoy mismo, antes de que se expongan a un nuevo virus respiratorio, a una bacteria exótica o incluso antes de que una célula de su cuerpo mute hacia un cáncer, ustedes ya poseen en su organismo un clon de linfocitos T con el receptor exacto para enfrentar esa amenaza. Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de toda la inmunología, conocido como la selección clonal. El antígeno no fabrica su propio receptor. El receptor ya existe. Lo que hace el antígeno cuando ingresa al cuerpo es simplemente buscar entre millones de células hasta seleccionar y activar a aquel clon que ya tenía el TCR adecuado para reconocerlo. Pero aquí nos encontramos con el gran problema biológico de esta estrategia. Como la maquinaria genética une los segmentos al azar y agrega nucleótidos a ciegas, no sabe lo que está construyendo. Por una simple cuestión de probabilidad estadística, el proceso genera miles de linfocitos
de cuyos TCR encajan perfectamente con las proteínas normales de nuestro corazón, riñones o sistema nervioso. Es decir, la aleatoriedad nos da el inmenso beneficio de defendernos frente a lo extraño, pero nos cobra el precio de generar el riesgo de la autorreactividad. Si estos linfocitos salieran del timo hacia la sangre sin ningún control, todos sufriríamos de enfermedades autoinmunitarias letales a los pocos días de nacer. Por esta razón, la generación del TCR es solo la primera parte de la historia. Para evitar que nuestro propio ejército nos destruya, el timo debe actuar como un filtro de máxima seguridad. En nuestra próxima sección descubriremos cómo el timo pone a prueba estos receptores recién creados, conservando a los linfocitos útiles y eliminando implacablemente a los linfocitos peligrosos. En este bloque veremos en detalle cómo se originan y maduran los linfocitos T. Estimados estudiantes, en esta sección de la clase vamos a trazar la biografía o el viaje vital de un linfocito T, desde que nace hasta que está listo para el combate. Todo comienza en la médula ósea, en el interior de nuestros huesos grandes. Allí, unas células llamadas células madre hematopoyéticas dan origen a los progenitores de todos nuestros glóbulos blancos. Sin embargo, a diferencia de los linfocitos B, que deciden quedarse en casa para madurar, los precursores de los linfocitos T son exportados tempranamente. Toman el torrente sanguíneo y viajan hacia un órgano bilobulado ubicado justo por encima del corazón, el timo. Podemos pensar en el timo como una especie de academia militar o escuela inmunológica de altísima exigencia. El linfocito T llega allí inmaduro, sin identidad. Dentro de esta escuela, el timocito, que es como llamamos al alumno en esta etapa, tiene que ensamblar su arma principal, el receptor del linfocito T o TCR, y empezar a expresar sus uniformes, es decir, las moléculas C de 4 o C de 8. Pero fabricar el receptor no es suficiente. Hay que probar que funciona y que es seguro. Para ello, el timo somete a las células a dos exámenes rigurosos que llamamos procesos de selección. En la selección positiva, se evalúa si el TCR es útil y puede reconocer nuestras propias moléculas de presentación, el MHC. Si no puede, muere. Luego viene el examen de seguridad, la selección negativa. Si el timocito tiene un TCR que ataca de forma agresiva a los propios órganos del cuerpo, es calificado como peligroso y se le induce al suicidio celular por apoptosis. Quiero que dimensionen la exigencia de esta escuela. Más del 95% de los timocitos mueren reprobados en el timo. Solo esa pequeña élite de élite, que demuestra ser útil y segura, logra graduarse. Estas células salen del timo hacia la sangre y las llamamos linfocitos T maduros vírgenes. El término virgen significa que ya tienen todo el equipamiento necesario, pero aún no han visto su primer combate real. Aún no han encontrado a su antígeno específico. Para que esta activación ocurra, estos linfocitos recién graduados viajarán y patrullarán incansablemente los ganglios linfáticos, el vaso y otros órganos linfoides secundarios, esperando que una célula presentadora de antígeno les traiga la señal de que hay una infección en el cuerpo. Por eso, el mensaje fundamental de esta diapositiva es nuestra frase clave. El linfocito T nace en la médula ósea, pero se educa en el timo. En nuestra diapositiva anterior establecimos que los linfocitos T nacen en la médula ósea, pero migran al timo para recibir su educación. Hoy vamos a explorar cómo es exactamente esta escuela por dentro. El timo no es una simple bolsa de células homogéneas. Está altamente organizado en dos regiones anatómicas que cumplen funciones drásticamente distintas, la corteza y la médula. Imaginen la corteza tímica como el campo de entrenamiento básico. Es la zona exterior, que está repleta, literalmente abarrotada, de timocitos muy inmaduros que se dividen intensamente. Aquí es donde los alumnos ensamblan su arma, es decir, recombinan los genes para formar su TCR y se ponen su uniforme, expresando los marcadores CD4 y CD8. En esta región habitan unos profesores muy estrictos llamados células epiteliales tímicas corticales. Ellas se encargan del primer examen, la selección positiva. Le muestran al timocito moléculas MHC propias. Si el timocito logra reconocerlas, aprueba y sobrevive.
Si no, muere por abandono. Los timocitos que aprueban este primer examen viajan hacia el interior, hacia la médula tímica. Esta región es menos densa y contiene a los alumnos más avanzados. Sin embargo, aquí enfrentan la prueba más dura, el examen de seguridad o selección negativa. En la médula, los timocitos interactúan con macrófagos, células dendríticas y unas células epiteliales medulares muy especiales. ¿Por qué son especiales? Porque expresan una proteína mágica llamada aire. La proteína aire le permite a estas células epiteliales funcionar como un proyector de cine que muestra antígenos de todo el cuerpo, proteínas del ojo, del páncreas, del cerebro. Se las muestran al timocito para ver cómo reacciona. Si el timocito ataca con demasiada fuerza a estas proteínas propias, es catalogado como peligroso, autorreactivo, y se le induce a morir, o bien se le reprograma para ser un linfocito T regulador. Por lo tanto, la gran moraleja de la anatomía del timo es que funciona como un filtro de calidad de 2 pasos. La corteza se asegura de que el linfocito sea útil, que sirva para algo, y la médula, gracias al aire y a las células dendríticas, se asegura de que el linfocito sea seguro, que no nos ataque. Vimos que los progenitores linfoides viajan desde la médula ósea al timo. Sin embargo, quiero que quede muy claro que una vez que llegan al timo, no se transforman mágicamente de inmediato en linfocitos T maduros y listos para defendernos. Primero, deben ingresar a una especie de entrenamiento básico que conocemos como la fase temprana o etapa doble negativa. ¿De dónde viene este nombre de doble negativa? Es bastante simple y lógico. Si analizamos la superficie de estas células recién llegadas, veremos que todavía no expresan el marcador CE de 4 y tampoco expresan el marcador CE de 8. Al ser negativas para ambos correceptores, las llamamos doble negativas o simplemente células de N. En esta etapa inmadura, el timocito está sellando su destino, está iniciando su compromiso irreversible con el linaje de los linfocitos T y comienza a reorganizar la vasta biblioteca de genes que le permitirán, en el futuro, formar su antena detectora, el receptor de célula T o TCR. El evento biológico más importante que ocurre aquí es el inicio de la recombinación de la cadena beta del TCR. Para armar esta cadena, la célula enciende la expresión de unas enzimas tijera muy especializadas, las proteínas RAG1 y RAG2. Estas son las mismas enzimas responsables de reordenar los segmentos génicos V, D y J, un proceso fundamental que vimos en nuestro bloque de diversidad genética. El timocito hace todo esto con una sola esperanza: lograr producir una cadena beta funcional. Si la recombinación por RAG1 y RAG2 es un éxito y se produce una cadena beta viable, la célula podrá avanzar en su maduración hacia la formación de una estructura de prueba llamada el pre-TCR. Si, por el contrario, la recombinación es un fracaso y no se forma la cadena beta, el timocito no podrá continuar su desarrollo y morirá en el timo. Por lo tanto, la etapa de N es, en esencia, el trabajo preparatorio. Es la antesala de la selección beta, la cual constituirá el primer gran control de calidad del desarrollo de los linfocitos T, tema central de nuestra siguiente diapositiva. En la etapa doble negativa que vimos recién, el timocito estaba haciendo su mejor esfuerzo para recombinar los genes y fabricar la cadena beta del TCR. Pero como ese proceso de cortar y pegar ADN es al azar, muchas veces resulta en secuencias defectuosas o fallidas. Por lo tanto, la célula necesita una forma de probar si la cadena beta que acaba de fabricar realmente sirve. Aquí es donde entra en juego el primer gran control de calidad del timo, la selección beta. Si el reordenamiento genera una cadena beta funcional, esta proteína viaja a la superficie de la célula. Pero como todavía falta construir la cadena alfa, la célula le pone una cadena sustituta o provisoria llamada pre-T-alfa y le acopla el complejo CD3. Todo este conjunto armando se llama pre-TCR. Quiero ser muy claro en esto. El pre-TCR no es el receptor definitivo. Tampoco está diseñado para reconocer antígenos ni vigilar infecciones. Su única función es actuar como un estricto control de calidad estructural. Verifica que la cadena beta pueda expresarse y señalizar correctamente hacia el interior de la célula. Si el pre-TCR se ensambla y funciona, le envía al timocito una señal de victoria que desencadena varios eventos cruciales.
Primero, le dice a la célula sobrevive y multiplícate. Esto tiene mucho sentido, porque si a la célula le costó tanto armar una cadena beta exitosa, biológicamente conviene clonarla y hacer miles de copias de ella. Segundo, se detiene la recombinación de cualquier otro gen de cadena beta para asegurar que la célula tenga una sola identidad. Esto lo conocemos como exclusión alélica. Y tercero, autoriza al timocito a ponerse sus uniformes CE-D4 y CD8, avanzando hacia la etapa que llamamos doble positiva. En resumen, la selección beta es un mecanismo de eficiencia evolutiva que evita que el cuerpo gaste recursos, energía y tiempo en timocitos, que fracasaron en formar la base de un receptor funcional. Solo los mejores avanzan. Retrocedamos un momento a lo que vimos en la etapa doble negativa. Nuestro timocito, tras mucho esfuerzo, logró ensamblar su cadena beta, formó el pre-TCR y pasó su primer examen de calidad. Como recompensa, recibió señales de supervivencia. Proliferó para hacer muchas copias de esa cadena exitosa y avanzó a una nueva fase, la etapa doble positiva. El nombre doble positiva nos indica algo fascinante. Estas células expresan en su superficie tanto CD4 como CD8 al mismo tiempo. Esto podría parecerles contradictorio, si recuerdan que un linfocito de maduro en la sangre siempre es o bien CD4 o bien CD8, nunca ambos. Pero en esta fase inmadura, la célula no ha definido su destino. Tener ambos uniformes puestos le da una gran ventaja. Mantiene todas sus opciones abiertas para interactuar, ya sea con el MHCE de clase 1 o con el MHC de clase 2. Durante esta etapa, la célula tiene una tarea fundamental: completar la construcción de su receptor. Con la cadena beta lista, ahora reordena los genes de la cadena alfa, usando solamente segmentos V y J. Tan pronto como la cadena alfa se fabrica correctamente, se une a la cadena beta. Y ahí lo tenemos. El TCR alfa beta completo se dirige a la membrana de la célula, acompañado de las proteínas CD3. Llegados a este punto, la célula ya no está a ciegas. Ahora tiene un receptor específico completo y funcional. Sin embargo, la educación tímica aún no termina. Al contrario, este es el momento más decisivo de todos. Ahora que el timocito tiene un TCR, el timo debe evaluarlo rigurosamente. ¿Puede este receptor reconocer nuestras propias moléculas de presentación, el MHC, de forma adecuada? ¿Es completamente ciego y, por lo tanto, inútil? ¿O acaso reconoce con demasiada agresividad a nuestros propios antígenos y representa un peligro de autoinmunidad? En nuestras próximas diapositivas veremos cómo el timo responde a estas preguntas mediante dos procesos fascinantes que determinan la vida o muerte de esta célula doble positiva: la selección positiva, que rescata a los útiles, y la selección negativa, que elimina a los peligrosos. En la diapositiva anterior, dejamos a nuestro timocito en la etapa doble positiva. Recordarán que esa célula expresaba tanto CD4 como CD8 al mismo tiempo y poseía un TCR alfa beta completo recién ensamblado. Sin embargo, esa célula aún se encontraba en una encrucijada vital. No sabía si se iba a convertir en un soldado raso o en un general coordinador. Es decir, no había definido si sería un linfocito TC de 8 más o un C de 4 más. La decisión final sobre la identidad y el futuro de esta célula se toma durante el riguroso examen de la selección positiva. En la corteza del timo, el TCR de la célula se pone a prueba frente a las vitrinas de las células epiteliales. Aquí ocurre algo fascinante. El destino del linfocito dependerá de con qué tipo de molécula MHC se entienda mejor su receptor. Si el TCR reconoce adecuadamente un antígeno presentado sobre una molécula de MHC de clase 2, la célula recibe instrucciones precisas para apagar el gen del CD8 y quedarse solo con el CD4. Por el contrario, si su receptor interactúa mejor con una molécula de MHC de clase 1, la célula conservará el CD8 y apagará el CD4. Al quedarse con un solo marcador, la célula ha entrado en la etapa simple positiva. Pero este cambio de marcadores no es superficial. Anticipa el rol que la célula jugará el resto de su vida. Al convertirse en un linfocito simple positivo CD4, la célula se compromete a ser una coordinadora de la respuesta inmune, guiando a macrófagos y linfocitos B.
Al convertirse en un CD8 positivo, adquiere la licencia para ser, en el futuro, una célula citotóxica letal contra virus y tumores. Ahora bien, aunque estos timocitos ya tienen su identidad definida y están mucho más maduros, todavía no pueden graduarse. Antes de salir a la sangre, estas células simples positivas deben migrar a la médula del timo para superar el examen de seguridad, la selección negativa. Allí se comprobará que no sean autorreactivas. Finalmente, los sobrevivientes abandonan el timo. Pero atención, salen como linfocitos T maduros, pero vírgenes. Aún no son células efectoras. Para activar su verdadero potencial, deberán viajar a los ganglios linfáticos o al vaso, esperando pacientemente encontrar el antígeno para el cual fueron programados. T-cell development takes place within the thymus, a specialized organ where T-cell progenitors mature and differentiate. The thymus is divided into several different anatomical locations, and as thymocytes mature, they pass from one environment to another. T-cell progenitors enter the thymus through high endothelial venules and migrate to the subcapsular region, where these thymocytes start their process of maturation by rearrangement of their T-cell receptor genes. As maturation proceeds and the cells begin to express a specific receptor, they move further into the thymic cortex. Interactions between the T-cell receptor and MHC peptide complexes displayed by the thymic cortical epithelial cells play an important part in the fate of the thymocyte. At this point, the developing thymocytes express both CD4 and CD8, as well as an alpha-beta T-cell receptor. A cell that has a receptor able to recognize an MHC class I molecule receives both a survival signal and a maturation signal. Eventually, the cell stops expressing CD4 and maintains expression of CD8. Thymocytes that obtain a survival signal are said to undergo positive selection. A cell that has a receptor able to recognize an MHC class II molecule also receives a survival signal and a different maturation signal. Eventually, this cell stops expressing CD8 and maintains expression of CD4. Thymocytes whose receptors are unable to recognize either MHC class I or MHC class II molecules fail to receive any survival signals and die by programmed cell death, or apoptosis. Thymocytes that are able to recognize MHC class I or MHC class II peptide complexes too avidly receive a strong signal that drives them into cell death. In this way, thymocytes capable of responding to self-peptide antigens are eliminated in a process known as negative selection, or central tolerance. The surviving T cells migrate from the thymic cortex to the medulla. At this stage, they remain capable of recognizing self-peptide antigens expressed on other cell types, such as dendritic cells or thymic macrophages, and receive a sufficient signal to cause them to undergo programmed cell death. The remaining thymocytes, now mature naive CD4 and CD8 T cells, pass out of the thymus, either returning to the bloodstream directly, passing into venules, or via the lymphatic system. En este bloque veremos la selección positiva y negativa que viven los timocitos, procesos fundamentales para generar los linfocitos T funcionales que circularán por nuestro cuerpo, protegiéndonos. Estimados estudiantes, en nuestra diapositiva anterior dejamos al timocito en la etapa doble positiva. Esta célula acaba de construir su receptor TCR-alfa-beta completo y lo está expresando en su superficie junto a los correceptores CD4 y CD8. Pero ahora nos enfrentamos a una pregunta biológica crítica. ¿Sirve de algo este receptor que se acaba de armar al azar? Para que un linfocito T sea útil en nuestro organismo, no basta con que tenga una antena. Como recordarán, el linfocito T es ciego a los antígenos libres. Solo puede ver fragmentos si se le presentan en una vitrina de MHC. Por lo tanto, si el TCR de esta nueva célula no encaja con nuestras propias moléculas de MHC, será un linfocito inútil. Para resolver esto, el timo somete a las células a su primera gran prueba, la selección positiva. En la corteza tímica, las células epiteliales le muestran al timocito moléculas de MHC propias.
Si el TCR del timocito no interactúa para nada con estas moléculas, el timo asume que el receptor es inservible. Al no haber contacto, la célula no recibe señales vitales de supervivencia y, silenciosamente, muere por lo que llamamos muerte por negligencia o por abandono. El timo simplemente la deja morir. En cambio, si el TCR reconoce el MHC propio con una afinidad adecuada, recibe una señal química de supervivencia. El timo le dice: tu receptor es útil, puedes seguir viviendo. Es importante aclarar que esta prueba aún no busca eliminar a los linfocitos que atacan con demasiada fuerza lo propio. De esa autorreactividad intensa se encargará la selección negativa más adelante. La selección positiva responde a una pregunta mucho más básica. ¿Este linfocito sirve para leer nuestro MHC? La superación de esta prueba explica por qué todos los linfocitos T que llegan a nuestra sangre tienen la propiedad de la restricción por MHC, una característica central que garantiza que nuestras defensas puedan patrullar e inspeccionar eficazmente nuestros propios tejidos. Acabamos de ver que la selección positiva rescata de la muerte a aquellos timocitos que logran reconocer nuestro MHC propio con una afinidad adecuada. Hoy quiero que entiendan que este proceso tiene una consecuencia monumental para el resto de la vida de esa célula. Establece lo que llamamos la restricción por MHC. Esto significa que a partir de este momento, el linfocito te queda biológicamente restringido a trabajar solo con el tipo de MHC que lo educó. Un linfocito te jamás reconocerá a un virus desnudo. Siempre exigirá ver el péptido viral montado en la vitrina exacta de nuestro propio MHC. Pero la selección positiva hace algo aún más asombroso. Decide la carrera profesional del linfocito. Recuerden que en esta etapa, nuestro timocito en la corteza es doble positivo. Lleva puestos ambos uniformes, CD4 y CD8, pero no ha definido su linaje final. Cuando este timocito abraza a la célula epitelial cortical, su TCR prueba tanto las moléculas de MHC de clase 1 como las de clase 2. Si por azar genético su TCR encaja mejor y hace una buena interacción con una molécula de MHC de clase 1, la célula toma una decisión: apaga la producción de CD4, se queda únicamente con el correceptor CD8 y se gradúa como un linfocito TCD8 positivo. Si, por el contrario, su TCR prefiere la molécula de MHC de clase 2, la célula apaga el gen de CD8, conserva el CD4 y se compromete al linaje CD4 positivo. Esto es fascinante porque la decisión fenotípica está íntimamente atada a su futura función. Si la célula se volvió CD8 positivo, el cuerpo sabe que ese TCR revisa vitrinas de MHC de clase 1. Como todas nuestras células nucleadas tienen MHC1, a ese linfocito se le da el potencial de convertirse en un asesino citotóxico para vigilar infecciones en cualquier tejido. En cambio, si la célula se volvió CD4 positivo, sabe revisar vitrinas de MHC de clase 2, que solo están en células como macrófagos o células dendríticas, por lo que asume el rol de general coordinador o cooperador. Por lo tanto, recuerden siempre, la selección positiva no solo decide quién sobrevive, sino también qué tipo de linfocito T llegará a ser. Anteriormente vimos cómo la selección positiva se encarga de rescatar a aquellos timocitos que son útiles, es decir, aquellos que pueden ver nuestro propio MHC. Sin embargo, superar esa prueba no basta para producir linfocitos T que sean seguros para nosotros. Imaginen que un linfocito te reconoce el MHC propio, pero al mismo tiempo reconoce con muchísima fuerza un péptido propio, como una proteína de nuestro corazón o de nuestras neuronas. Eso sería tremendamente peligroso, porque si ese linfocito saliera del timo, atacaría y destruiría nuestros propios tejidos. Para evitar este desastre, el timo cuenta con un segundo examen de máxima seguridad, la selección negativa. En este proceso, que ocurre principalmente cuando los timocitos migran hacia la médula tímica, las células se enfrentan a un escrutinio implacable. Aquí, las células epiteliales medulares, ayudadas por las células dendríticas y macrófagos, le presentan al timocito una inmensa colección de antígenos propios de todo nuestro cuerpo.
La regla aquí es simple pero letal. Si el TCR del timocito se une con alta afinidad o demasiada fuerza a cualquiera de esos antígenos propios, la célula recibe de inmediato señales intracelulares que desencadenan su muerte celular programada, la apoptosis. Es decir, obligan a la célula potencialmente peligrosa a suicidarse antes de que pueda hacernos daño. A este fenómeno lo conocemos como tolerancia central. Es importante hacer una pequeña salvedad biológica. Aunque la apoptosis es el destino de la mayoría, algunos timocitos con un reconocimiento fuerte, pero particular de lo propio, no son destruidos, sino que son reprogramados. El timo los convierte en linfocitos T reguladores, o TREGS. Estas células actuarán como los policías del sistema inmunitario en la periferia, encargándose de controlar y frenar cualquier respuesta inmune exagerada. Para terminar, quédense con esta diferencia conceptual clave. La selección positiva de la que hablamos antes hace la pregunta ¿sirves? La selección negativa, en cambio, hace la pregunta ¿eres peligroso? En nuestra diapositiva anterior establecimos que la selección negativa tiene la misión de eliminar implacablemente a aquellos timocitos que reconocen con demasiada fuerza a los antígenos propios. Sin embargo, aquí surge una duda lógica y fascinante. ¿Cómo es posible que el timo detecte a los linfocitos que reaccionan contra proteínas que normalmente se encuentran en órganos periféricos lejanos, como la insulina producida por el páncreas o las proteínas de la tiroides y el ojo? A fin de cuentas, la insulina no tiene por qué estar en el timo. La respuesta a este enigma biológico se llama AIRE, que significa regulador autoinmunitario. AIRE es un factor de transcripción maestro que funciona como un pase de acceso total. Le permite a las células epiteliales tímicas de la médula encender y expresar miles de proteínas que habitualmente no serían propias del tejido tímico, sino exclusivas de otros tejidos periféricos. Esto convierte a la médula tímica en una especie de muestrario o vitrina holográfica que proyecta los antígenos propios de todo el organismo. Cuando un timocito se está paseando por la médula y reconoce fuertemente uno de estos antígenos tisulares, el timo interpreta que ese linfocito es potencialmente peligroso y ordena que se suicide por apoptosis. Paralelamente, también puede ocurrir que algunos de estos timocitos, en lugar de morir, reciban señales para orientarse hacia el linaje de linfocitos T reguladores, los cuales patrullarán el cuerpo frenando inflaciones futuras. Quiero que interioricen esto. AIRE es absolutamente esencial para la tolerancia central. Su función no es enseñarle al sistema inmunitario a qué atacar, sino proyectar de antemano el catálogo de nuestro cuerpo para reconocer exactamente qué clones de linfocitos deben eliminarse antes de que salgan a la sangre. De hecho, cuando un paciente nace con el gen AIRE mutado, estas proteínas no se muestran en el timo. Las células T autorreactivas escapan y la persona desarrolla APSED, un síndrome donde el sistema inmunitario ataca y destruye progresivamente múltiples glándulas endocrinas de su propio cuerpo. Estimados estudiantes, ha llegado el momento de armar el rompecabezas. Durante las últimas clases vimos cómo el linfocito T fabrica su receptor mezclando genes al azar mediante la recombinación V de J. Esta aleatoriedad es fantástica, porque nos da una diversidad inmensa para combatir cualquier patógeno futuro. Sin embargo, generar receptores al azar es como disparar con los ojos cerrados. Inevitablemente crearemos linfocitos inútiles, o peor aún, linfocitos peligrosos, que ataquen nuestro propio cuerpo. Es aquí donde el timo brilla como un implacable filtro de control de calidad. Podemos resumir toda la educación tímica imaginando un semáforo o un termómetro que mide la fuerza de unión entre el TCR y nuestras propias células. Primero, si el TCR no reconoce en absoluto nuestro MHC, el termómetro marca 0. Esa célula no le sirve al organismo porque será incapaz de leer las vitrinas presentadoras de antígeno en una infección. Al no recibir estímulo, muere simplemente por negligencia o abandono. Segundo, si el TCR reconoce el MHC propio con una fuerza moderada o baja, se enciende la luz verde. El timo interpreta que es un receptor útil y restringido. La célula recibe señales de supervivencia, aprueba la selección positiva y continúa su maduración. Tercero, si la fuerza de unión es altísima,
porque el TCR reacciona intensamente contra las proteínas de nuestros propios órganos. Se enciende la luz roja de peligro. Esta célula no debe salir a la circulación, por lo que se activa la selección negativa y es obligada a morir por apoptosis. Como excepción a esta regla letal, algunos de estos linfocitos que reconocen lo propio son perdonados, pero a cambio son reprogramados para convertirse en linfocitos T reguladores, los policías que nos defenderán de la autoinmunidad. Para cerrar este capítulo, recuerden algo fundamental. El timo no busca producir un ejército de linfocitos T perfectos. Busca producir un repertorio suficientemente útil y suficientemente seguro. Como el filtro no es 100% infalible y algunos clones peligrosos se escapan, nuestro cuerpo dependerá de la tolerancia periférica en los tejidos para mantenerlos bajo control. Estimados estudiantes, muchas gracias por revisar el contenido de esta sesión. Si les queda alguna consulta, no duden en contactarme. Saludos y nos vemos en una próxima sesión.